Estás en el canal Elena Crochet y punto. Mira qué montada más bonita para este kimono. Es muy sencilla de trabajar, son 6 vueltas que se repiten y la podemos adaptar a todas las medidas y tallas. Te voy a decir qué material estoy utilizando, pero podrías utilizar cualquier material, ¿eh? Esto es un 100% algodón. Como me parecía un grosor fino para lo que yo quiero trabajar, lo estoy poniendo doble, simplemente. Entonces, mira, me preparo mis 2 ovillitos y tengo un grosor para un gancho del número 4. Tú ya te coges el material que tú quieras. Yo recomiendo algodón y te pones este grosor 3,5, 4, va bien. No es más grueso. Entonces necesitamos gancho del número 5 y del número 4. El número 5 es para el comienzo de las cadenas y luego ya seguiremos trabajando todo el tiempo con el 4. Vamos a trabajar la espalda, que en mi caso son 5 motivos para talla M. Si quieres talla L, tienes que hacer 7 motivos. Si quieres talla XXL, 9 motivos. Entonces, yo espalda serían 5 motivos y luego haré delantero con 2 y con 2 para dejar uno en el centro del cuello. Si tú tienes 7, tendrás que hacer 3 y 3 y dejarás uno en el centro. Y si tienes 9, harás 4 y 4 para delantero y dejarás uno en el centro. Tan sencillo como eso. La puntada es múltiplo de 15 más 1. En mi espalda yo puse 5 motivos, 15 por 5 más 1, 76 cadenas. Entonces tú multiplicas si vas a montar 7 o si vas a montar 9 motivos. Porque también dependerá del material que estés utilizando para que te dé tu medida. Entonces para delantero multiplo de 15 por 2 porque voy a hacer 2 delanteros. Yo ya tengo uno hecho, voy a hacer el segundo con vosotros. Voy a montar 2 motivos, sería 15 por 2, 30, más 1, 31 cadenas. Con el número 5. Hago aquí un nudo de inicio y 31 cadenas. Cadenas que necesita. Yo aquí tengo 31. Vamos a hacer lo siguiente. Tú subes aquí con 4, ya con el gancho del número 4. 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí tendría como un punto alto alargado. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en las 6 voy a hacer un abanico. Con puntos altos alargados vamos a trabajar todo el tiempo. Así que saco una vez, 2 y 3. Tengo un punto alto alargado, hago otro, 2 cadenas y en el mismo sitio otros 2. 1, 2. Y ahora separo con 1, 2, 3 cadenas. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7 hago un motivo. Tengo que hacer 3 puntos aquí en esta cadena, 3 puntos altos alargados, 2 y 3. Separo con 3 cadenas y en la siguiente cadena vuelvo a hacer 3. 1, a ver, aquí, 2 y 3. Separo con 3, 1, 2 y 3. Mira, ya aquí tengo un motivo de los 2 que tengo que tener. Ahora hago el segundo. Salto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la séptima, aquí en esta cadena hago un abanico, que son 2, 1, 2, 2 cadenas y de nuevo 1, 2. Separo con 3 y salto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tengo que hacer 3. 1, 2 y 3.
3 cadenas. En la siguiente cadena uno, dos y 3. Bueno, pues hasta aquí tengo 2 motivos. Tú si tienes que estás empezando y tienes los 5 que tengo yo, tendrás que volver a hacer 3 cadenas, separa 7, hace el abanico. 3 cadenas, separa 7, haces el motivo, ¿vale? Hasta ya quedarte como yo, que ya son mi último abanico. Cuento 1, 2, 3 cadenitas. Y aquí salto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí tienes que hacer el abanico. Son 2 cadenas y 2. Y ahora haremos un punto alto alargado también ahí. Vale, bueno, pues has completado la primera vuelta, la vuelta número 1, la vuelta número 2. 1, 2, 3 y 4, giro dentro del abanico, hago un abanico, ya siempre dentro de los abanicos hacemos abanico. 2 cadenas y 2 puntos. Separo con 3 y voy a hacer un punto alto en cada punto que me encuentro 3 puntos, pues hago un punto en cada. Tengo 1, 2, 3. Ahora hago 2 cadenas. Dentro del espacio de las cadenas voy a hacer 2 puntos altos alargados, 1 y 2. Dos cadenas y un punto en cada punto. He completado un motivo. Ahora separo con 3 y vuelvo a repetir lo que he hecho. Abanico, 3 cadenas y igual que he hecho aquí. Un punto en cada punto, 2 cadenas, 2 puntos, 2 cadenas, un punto en cada punto, hasta quedarme sin motivo. Al final has hecho ya el último abanico y terminas con el punto alto alargado aquí en la última cadenita de ese punto que tenía, esas cadenas que tenías ahí, con las que empezaste. Termina. Y giras con 1, 2, 3, 4 cadenas. Gira. Vas a hacer el abanico. Y esta ya es la vuelta número 3. Y bueno, donde tienes abanico siempre haces abanico. Entonces los motivos. En esta vuelta lo que hacemos es separar con una cadena y hacer aquí estos 3 puntos sin terminar. Hago el primero, el segundo, no lo termino, el tercero, no lo termino y ya terminamos todo. Ahora separo con 2 cadenas, cojo lazada y aquí en el primer punto hago 2 puntos puff. Aquí hago una sacada, 2 sacadas, 3 sacadas, cierro y cierro, separo con 2. Repito en el mismo punto, 1, 2, 3 sacadas, cierro, cierro, separo con 2.
te vas al otro punto, recuerda que tenías 2 y repites lo mismo, haces esos 2 puntos puff con 3 sacadas, 1, 2 y 3, cierro y cierro, 2 cadenas, vuelvo a hacer otro, 1, 2, 3 sacadas, cierro, cierro, 2 cadenas y ya hacemos los 3 puntos que nos quedan sin terminar y los terminamos. 1, 2 y 3. Cerramos, hacemos una cadena y nos vamos al abanico. Hacemos el abanico. Y vuelve a repetir lo que acabas de hacer. Aquí tendrías un motivo. Ahora es de nuevo una cadena, los 3 puntos sin terminar, 2 cadenas y hacemos los 2 puntos puff, separados por 2 cadenas, pues igual que hemos hecho aquí. Ya completa las 2 cadenas, cierra de nuevo esto que hemos hecho aquí. Y el punto alto es la última cadenita del siguiente punto que tienes después. Vas a empezar 3, 4. Vamos a hacer es que se repite muy fácil y queda muy. Pues ahora en la vuelta número 4 vamos a separar con 3, 1, 2 y 3. Tienes que saltar todo esto, tienes que ir solo a los espacios que tienes entre los puntos puff. Entra en el 2 puntos bajos, 1 y 2. El tercero lo haces encima del punto, ya tienes 3 puntos bajos. El cuarto y el quinto lo hace en el siguiente espacio, el sexto en el punto. Ahora en el siguiente espacio 7, 8 y el 9 en el punto. Tienes que tener 9 puntos bajos. Separas con 3 y te vas al abanico, saltas todo, te vas al abanico, haces abanico y vuelves a repetir lo que hemos hecho. Hasta ahí. Repito, 1, 2, 3. En el primer espacio hago mi punto bajo 1, 2. En el punto el 3. 4, 5. En el punto el 6. 7, 8. En el punto el 9. Has completado otro motivo. Pues así por todos los motivos que tenga. Y ya por último tienes que hacer un 2, 3, abanico y punto alto alargado. Aquí el punto alto alargado. Has completado la vuelta número 4. Vamos a hacer la vuelta 5. 1, 2, 3, 4, giro. Hago el abanico. Ahora tienes que separar con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vas a hacer un punto
bajo en el centro de los 9. Entonces saltas 1, 2, 3, 4 y 5 para que te queden 1, 2, 3 y 4 a cada lado. En el quinto, punto bajo. De nuevo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y abanico. Esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí cuento 1, 2, 3, 4 en el quinto. Punto bajo. Y así por todos los motivos que tenga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya tendría que terminar haciendo el abanico y el punto. Y aquí terminamos con el punto alto alargado. Bueno, pues esta es la vuelta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya hacemos las 6 y como todas las vueltas, las 6. 4 cadenas, el abanico en el abanico. Y ahora son 5. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Las 7 cadenas, te tiene que dar 3 a cada lado, 3 punto bajo. Ahora va 4, 1, 3, 4, zona del punto bajo, y aquí la cuarta cadenita, que te tienen que quedar 3 a cada lado, o sea aquí. Hago un punto bajo. De nuevo 5, 1, 2, 3, 4, 5 y abanico. Y esto es lo que se repite por toda la vuelta. Vuelvo a repetir 5, las 4 y las 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en la cuarta cadena, punto bajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en la cuarta cadena, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y en el abanico así hasta quedarte sin motivo, y cuando llegas tú a tu motivo final, que es este, el abanico y el punto, pues habrás completado la vuelta. Aquí hago este abanico y el punto alto alargado. Vuelves a empezar, ya has completado las 6 vueltas. Ahora volvemos a empezar desde la vuelta 1 hasta las 6, hasta tener, yo en mi caso de largo hasta la ciza, he hecho 7 veces esto. He hecho 7 motivos, 7 veces las 6 vueltas. Tú hazlo a lo largo que a ti te guste, pero a partir de ahí, cuando ya he llegado a la ciza con esos 7 motivos, lo que he hecho es añadir, si yo estuviera aquí trabajando la espalda, lo que he hecho es añadir 30 cadenas aquí y 30 cadenas aquí. Y entonces ya he trabajado como 2 motivos más a cada lado. 2 motivos aquí, los que me encuentro que serían en la espalda 5 y 2 motivos al otro lado para sacar las mangas. Vale, bueno, pues tú haces lo mismo, tengas 7 motivos, tengas 9. Tienes que hacer para la manga 30 cadenas a cada lado. Ahora vamos a llegar a esa parte. Yo como estoy haciendo un delantero, pues tú cuando hagas el delantero tendrás que hacer, cuando llegues a tener esos 7 motivos, tendrás que hacer 30 cadenas solo a un lado. Harás en uno de los delanteros a un lado y en el otro solo a este lado, por ejemplo, al derecho, y en el otro de los delanteros solo en el izquierdo, para tener para una manga a cada manga, para cada manga. Entonces tú miras que estés del derecho. Ahora mismo no estoy del derecho. Cuando estemos del derecho es cuando lo hace. Entonces voy a empezar
¿Cómo empezaríamos la primera vuelta otra vez hasta tener otra vez 6? Pero tal como la empiezo la voy a deshacer para indicarte cómo tenemos que hacer lo de las 30 cadenas que te estoy diciendo. Vale, bueno, tú empezarías la vuelta 1, 1, 2, 3, 4 y haciendo el abanico. Y así las veces que necesites, como te digo, yo 7 veces he repetido las 6 vueltas. Si tú la quieres hacer más cortita, más larga, ya es decisión de cada uno. Hasta la ciza, lo que tú quieras dejar. Vale, pues aquí vuelvo con la 1. Entonces tendría que hacer 1, 2, 3. ¿Dónde hago el motivo? Salto las 5 cadenas, me voy a las 4 cadenas. Aquí al centro, me queda encima del motivo de la, de la vez anterior. Y aquí hago 1, 2, 3. Estoy haciendo dentro de las 4 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahí es donde va el motivo. Ahora repite, separa con 3. Y en el abanico, perdón, estoy un poco resfriada. Y en el abanico hacemos el abanico. De nuevo separo con 3 y haces, ¿dónde haces el motivo? Aquí, en las 4 cadenas. Y así vas haciendo. Completas la 1 y ya te vas a la 2, a la 3, la 4, la 5, la 6, las veces que te haga falta. Bueno, pues cuando ya tengas 7 de altura, si quieres hacerlo como yo, aquí voy a deshacer, ¿eh? Pues imaginaros que yo voy a hacer ahora, en este lado, una de las mangas, porque estoy haciendo delantero, solo voy a hacer una manga. Si tú estás haciendo, te vuelvo a repetir, tendrías que hacer en los dos lados. Solo tienes que sumar 30 cadenas y para eso vuelves a coger el gancho del número 5, recomendable. Y entonces simplemente, como voy a hacer dos motivos para la manga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta 30. 30. Pues ahora, porque esto lo haces cuando has comprado dos y vas a hacer ya la 8. Hacemos aquí, abanico. Motivo. Y tenemos que 1, 2, 3, 4. Eso es un punto alargado. 1, 2, 3, 4. Separar 1, 2, 5, 7. Con los 3 puntos. Y 3. 3 cadenas. En la siguiente cadena de nuevo 3 puntos. Tres cadenas. Salta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, que no lo veo. La avena. Aquí.
Separo en 3. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tengo que hacer un motivo. Serían 3. Tres cadenas. Salto a la siguiente cadena, hago 3. Y ya habremos completado los dos motivos que tenemos que hacer, 1 y 2. Aquí te tiene que quedar de la siguiente forma. Tú aquí separas con 3 y aquí te quedan 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, 6 y 7. ¿Veis? Ya te queda la distancia. Aquí te vas directamente a hacer el abanico, te olvidas ya del punto este que teníamos aquí, porque ya lo hemos pasado al principio de la manga. Estaría aquí ya ese punto, aquí el comienzo. Ya sigo normal con el patrón, lo que pasa que ya tengo más motivos. Separo con 3, me voy aquí al espacio de 4, hago el motivo, son 3 cadenas, y 3. Tres cadenas y abanico. Bueno, ya no me voy a alargar más porque esto está explicado, ¿eh? Mira, abanico 3, aquí donde tengo las 4 cadenas hago el motivo, 3 cadenas, abanico. En caso de que esté haciendo la espalda, que necesitaría aquí 30 cadenas, tú ya aparte has puesto, independientemente, con otra hebra, has puesto desde el punto 1, o sea, desde aquí la cadenita de arriba, has enganchado una hebra, has puesto 30 cadenas, has cortado la hebrita esa y has dejado ya estas 30 cadenas ahí pendientes de que tú ahora llegas ahí. Entonces saltas de este abanico al siguiente motivo y completas como has hecho aquí, pero hacia el otro lado. Eso en caso de la espalda. Los delanteros, lo que te he comentado, tienes que hacer uno a un lado y otro, solo uno, y otro a otro, porque estás haciendo un delantero, el derecho y el izquierdo, y solo necesitas a un lado y a otro. Bueno, pues yo así he crecido la manga en 2 motivos y casi 3. Mira, te quedas aquí. Venga, como tengo aquí una hecha, aquí está esta. A ver, mira, para la manga, ¿veis? Tengo aquí mis 2 motivos. He hecho 1, 2, 3, pero en el 3 te quedas en la vuelta, o sea, las 2 últimas vueltas no las haces, te quedas en la vuelta 4, en la de 3 cadenas y los 9 puntos bajos. Entonces haces como 2 motivos y medio, porque aquí lo que tienes es 1, 2, 3 y 4 vueltas. Y eso ya te da el largo de ciza suficiente. Bueno, pues ya sabes, tienes que hacer espalda con 7 motivos de alto. A esa altura en la espalda suma 30 cadenas a un lado y 30 a otro para poder trabajar 2 motivos más a cada lado. Sigues creciendo hacia arriba en recto ya normal esos motivos más lo del cuerpo, o sea, más lo de la espalda, lo de las mangas, más lo de la espalda. 2 motivos y el tercero te quedas en la vuelta número 4. Haces tus delanteros, en mi caso con 2 motivos, y luego cuando llega a tener 7 de altura, 2 motivos más de manga, otra vez por la misma altura. Y ya por último, cuando tengamos los 2 delanteros, los vamos a unir, que yo tengo aquí uno ya unido. A ver.
lo que hacemos es unir por el hombro, por arriba. Aquí no se ve bien, pero ahora te voy a ver, voy a abrir aquí un poquito para que lo podáis ver, porque se queda una costura más bien invisible. De hecho ya no la veo. A ver dónde está. Está por aquí. Está aquí, ¿veis? Que tengo esa última vuelta y esta última vuelta. Bueno, pues aquí en el hombro, voy a abrir un poquito. Cuando ya tenemos todas las piezas, o sea, yo tengo el delantero, ya lo uno, y cuando tenga el siguiente lo voy a unir con vosotros. Entonces unimos por aquí, por el hombro. Y ya prácticamente tendríamos que lo siguiente ya, ¿veis? Ya tengo aquí mi manga. Ahora ya lo siguiente sería, ya tengo esto unido aquí, pues lo siguiente sería, tengo que cerrar las mangas, tengo que cerrar una manga por aquí y unir delantero con espalda de un lado y del otro, que del otro todavía pues no lo tengo, como veis. Tengo que añadir aquí luego mi otro delantero y volveríamos a unir también el cierre de aquí de la manga, de aquí ya estaría cerrado, más ya los costados para poder unir delantero con espalda. Voy a completar el otro delantero que me falta y lo uno con vosotras. Voy a unir ya el delantero, que tengo ya terminado la pieza. Aquí para la manga, que añadí las 30 cadenas y he estado trabajando este delantero al final ya con 4 motivos, los 2 que tenía más los 2 que sumo. Entonces son 6 vueltas y 4, ¿vale? Y ya te quedas aquí para unir. Muy fácil de unir. Mira, aquí haremos. Este es el primer punto, aquí hago 2 cadenas, ya las tengo hechas. Y uno, la primera unión es arribita del punto, o sea que aquí es la cadenita, con un punto bajo. Y ahora vas haciendo 2 cadenas, entra aquí en el abanico, hago un punto bajo, 2 cadenas, que aquí me he quedado la hebra, se me ha quedado una hebra nada más, una y 2 cadenas, y voy al abanico de atrás, 2 cadenas, siguiente unión en el espacio de cadena, 2 cadenas, siguiente unión en el espacio de cadena de atrás, 2 cadenas, la siguiente unión aquí en el primer punto bajo, 2 cadenas, busco el primer punto bajo de atrás, que sería este, 2 cadenas, siguiente unión, cuento 1, 2, 3 en el cuarto, 2 cadenas, cuento 1, 2, 3 en el cuarto, 2 cadenas, siguiente unión en el último punto, 2 cadenas en el último punto de atrás de los puntos bajos, 2 cadenas, me voy aquí al espacio de cadena, 2 cadenas, al espacio de cadenas, 2 cadenas, y ya tendría que irme al abanico, 2 cadenas al abanico de atrás, ¿vale? Y así vamos, 2 cadenas, ahora de nuevo al espacio de cadena, después al primer punto, después al punto central, después al último punto, al espacio de cadena, al abanico, así nos va quedando esta unión. Y bueno, la última unión, has hecho aquí la unión ya en los abanicos, y entonces ya te quedaría un punto. Hago las 2 cadenas, me voy arribita del punto, hago el punto bajo, 2 cadenas, y aquí no me encuentro punto, aquí me encuentro cadena, pues ahí en las cadenas, y entonces ya cortaría la hebra. Con el otro delantero, ¿qué haces? Pues lo mismo, a ver que lo vea, lo mismo pero hacia allá, mira, te queda aquí un motivo de sobra, porque recordad que teníamos 5
Entonces tú has utilizado dos y los dos de la manga. ¿Veis? Aquí. Los dos de la manga y los dos del delantero. Entonces, como la espalda tenía 5, aquí te queda uno de sobra. Entonces tú empiezas a unir. En el siguiente espacio de cadena que has terminado este lado, pasas lo de las cadenas y unes aquí en el espacio de cadenas con el primer punto del delantero. Y ya haces lo mismo. Y entonces ya tendríamos lo que es la parte del hombre cerrada. Y nos queda cerrar la parte de aquí, de la manga y de todo el ladito. Entonces ya, si quieres dejar una aperturita abajo, puedes hacerlo, o lo cierras completo, o como quieras. Yo he pensado de hacer una vuelta en los espacios estos larguitos que tenemos, una vuelta con algún motivo, con abanicos o algo, para que nos cueste menos cerrarlo. Yo creo que además va a quedar mejor. Entonces lo voy a hacer en un lado y ahora te lo digo en el otro cómo ha quedado, para poderte enseñar cómo lo he hecho. Lo que haremos serán abanicos con puntos bajos, abanico, punto bajo, abanico, punto bajo. Lo que es la parte interna del cuerpo, y vamos a pasar. Este sería el delantero. Hago todo de abanico, paso incluso por la manga, luego doy la vuelta a la manga y ya cuando he llegado aquí al final de la manga voy haciendo los mismos abanicos, pero a la vez voy uniendo a los que ya tengo hechos. Y me dejaría un 2, 3, 4 y 5 sin unir. En el otro lado, como lo voy a hacer con vosotros, lo voy a entender un poco mejor. En el otro lado empezaría por el lado de la espalda, al contrario, ¿vale? Para poder empezar del derecho. Entonces yo, como ya he hecho un lado, sé cuántos me entran, que eran como 25, creo. Entonces voy haciendo ahora con vosotros aquí, por todo el largo de la espalda, hasta llegar aquí a la esquinita de la manga, subo por la manga, voy a quitar, que tengo puesto un marcador como que cierra la manga, pero para yo saber dónde llega. Entonces, hasta aquí serían los abanicos que unen. Esta parte de aquí es la parte de la manga. Mira, todo esto es la parte de la manga, que cuando cerramos queda abierta, no hay que cerrar esos abanicos. Pero bueno, tú continúas por aquí, aquí giraré con un punto, haciendo 2 puntos bajos, haré 2 puntos bajos aquí para poder girar. Haré todo abanicos que no cierran y ya aquí, desde este abanico que ya hago hacia abajo, desde ese ya empiezo a cerrar, con los que ya tengo hecho de la espalda, porque ya iría bajando por ese lado de la manga y por todo el delantero. ¿Vale? Bueno, pues empiezo añadiendo aquí la hebra. A ver. Voy a coger el material. Y hacemos un nudito de inicio. Aquí donde tenga mi primer punto. Aquí paso. Hago, perdona, que he pasado solo una hebra. A ver. Paso, hago una cadena y un punto bajo. Y ahora voy a saltar este primer espacio y desde el siguiente hago 1, 2, 2 cadenas y en el mismo espacio 1, 2. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, repito el abanico. 1, 2, 2 cadenas
1, 2. Siguiente espacio, el abanico. O sea, perdón, el punto bajo. Siguiente espacio, el abanico. 2. 2 cadenas y 2. Siguiente espacio, el abanico. Tengo que completar así todo el alto, todo el largo de la espalda. A ver cómo lo pongo que no se me resbale, ¿eh? Mirad, todo el largo de la espalda. Aquí estoy llegando a la parte baja de la manga, que es la parte que une. Luego giro aquí y hago todo abanico en la manga. ¿Vale? Aquí es la costura del hombro, para que os hagáis una idea. Entonces, mitad de una manga, mitad de la otra manga, hago todo abanico. Y cuando vuelvo a girar en la parte baja de la manga, que es toda esta parte de aquí, y ya voy a hacer también el largo del delantero, es donde haciendo los abanicos a la vez voy uniendo. En el largo de la espalda me han entrado 21 abanicos. Aquí ya estoy en la parte baja de la manga. Así que 21. Voy a seguir contando porque esta parte también une. Ahí he hecho un punto bajo y aquí en medio del motivo, recordad que aquí son las 30 cadenas donde añadimos los motivos. Pues ahora cuento aquí el número 22 en medio del dibujo. Voy a hacer un abanico. Tengo mi abanico 22. Punto bajo en el espacio de las 7 cadenas estas que teníamos. El número 23 aquí en medio del dibujo. El punto bajo aquí en el espacio de las 7 cadenas. Vale, tengo 23, el 24 en medio del motivo. En el espacio de las 7 cadenas el punto bajo y el 25 aquí en medio del motivo. Uno y 2. He terminado la parte baja aquí. En la cadenita hago un punto bajo. Tengo en total 25 abanicos, lo que es la parte de la espalda y la parte baja de la manga. O sea que he hecho 21 en la espalda más 4 de la manga. Bueno, pues me tiene que coincidir al otro lado de la manga. Entonces, lo que va por aquí, la parte de la manga, que luego cuando cerremos se queda, que nuestro brazo entra por aquí, esa parte, como nos cierra, son abanicos todos, abanico punto bajo, no tenemos que contarlo. Tenemos que contar cuando ya lleguemos a la otra parte baja de la manga, donde tenemos de nuevo las 30 cadenas donde añadimos los dos motivos. Y en esa parte tienen que entrar 4 y luego 21 en la parte del delantero, para que nos coincida para cerrar. Y a partir de ahí es donde empezaremos a cerrar. Así que ahora hago aquí todo abanico, pero sin necesidad de contar. Aquí hemos hecho un punto bajo y voy a hacer otro para que me gire mejor. Y voy a hacer el primer motivo saltando este espacio. En el siguiente y el punto bajo en el siguiente espacio. Y en el siguiente espacio el abanico. Vale, yo no te veo ya hasta el otro extremo, que es donde vamos a empezar a unir. Y este, que es mi primer abanico de la manga, o sea, de la parte de abajo de la manga, ese lo voy a marcar porque voy a cerrar desde ahí. No desde el 25. En el giro, desde el 26. Y he completado toda esa parte baja de la manga. Bueno, baja, la que
como os digo, queda ya en el brazo. Este fue el primer abanico. Y este va a ser el último porque aquí ya me queda este espacio y aquí haría el punto bajo. Entonces ya uno ahí. He hecho 2 puntos, una cadenita. Voy a coger esto por aquí así. Y ya me lo tengo que poner porque vamos a empezar a cerrar ya. Uniendo aquí a los que están, a los abanicos que ya teníamos hechos. Entonces hago así. Donde tengo el marcador, hago un punto bajo una cadena y completo los 2 puntos que me faltan. Y ahora ya sí, hago aquí abajito el punto bajo y hemos cerrado la manga. Bueno, pues ahora ya todo lo que me encuentro es, a ver, que quite esto para que me esté molestando. Ya lo que me encuentro es la parte de abajo de la manga y la parte del largo del delantero que me da al cuerpo. Ya cada abanico que haga lo tengo que unir al de atrás, a los que tengo aquí. Vuelvo a hacer aquí otro punto bajo para poder girar bien. Y donde tengo el motivo en el centro, aquí es donde las 30 cadenas. Hago 2 puntos, cadena y me voy aquí detrás al siguiente motivo que ya tengo hecho. Hago un punto bajo y cadena. Me vuelvo aquí para completar el motivo. Al espacio, punto bajo. Repito aquí medio motivo. 1, 2. Cadena. Y busco el siguiente abanico que no está unido. Punto bajo, cadena. Completo. En el espacio, punto bajo. Siguiente, 1, 2, cadena. El siguiente motivo. Ahí tenemos que hacer el punto bajo. Una cadena. Me vuelvo y completo. El espacio de cadena, punto bajo. ¿Veis cómo vamos uniendo? Pues tengo que hacer todos los que me encuentro ya, uniendo a los de atrás, que ya está hecho, hasta 5 antes, porque voy a dejar los 5 últimos, 1, 2, 3, 4, 5 sin unir. Entonces los haré aquí sin unir cuando llegue aquí al final. Lo vas uniendo todo y cuando ya estás llegando al final, tienes cuidado de que los 5 últimos no se unen. 1, 2, 3, 4, 5, que ya no se unen. Solo tienes que seguir trabajando esta parte que no tienes hecha. Así que aquí hago esos 5. ¿Veis? Ya no lo uno, ya lo completo. Tengo 1, punto bajo. Dos, punto bajo.
3 puntos bajos, cuatro puntos bajos y 5. Ya saltas este espacio y ya aquí haces el punto bajo para finalizar. Hemos terminado. Nos queda unido el costado y los 5 abanicos que van sin unir. Bueno, pues aprovechando que tengo aquí ya esto, voy a dar aquí una vueltecita por todo lo que es la parte de abajo del delantero, que es donde estoy ahora. Voy a subir por aquí también, por la parte de delante del delantero, pasaré por el cuello, bajaré por el otro delantero, le voy a dar una vuelta a todo. Y lo voy a hacer, mira, he hecho otro punto bajo más para poder girar bien. Lo voy a hacer haciendo aquí dentro del motivo 1, 2, 3, 4, 5. En el espacio de las cadenas hago un punto bajo. Siguiente motivo, voy a hacer 5. En el espacio de cadena un punto bajo. Y sigo. Punto bajo. Estoy haciendo una especie de conchita. Aquí en la parte de abajo del delantero llevo 3 conchitas. Esta sería la cuarta. 2, 3, 4, 5. Punto bajo. Y aquí ya la quinta. Y me voy aquí al último punto, hago un punto bajo y nos quedaría así la parte de abajo. Y ahora voy a ir subiendo por todo el delantero. Aquí tenemos menos espacio. Voy a ver cómo me quedaría mejor. Voy a hacer otro punto bajo para girar. Salta el primer espacio y el siguiente. Creo que así lo vamos a hacer, igual que hemos estado haciendo los abanicos, pero esta vez hacemos concha. 2, 3, 4, 5, siguiente espacio, punto bajo, siguiente espacio, concha. ¿Vale? Así. Ya le damos la vuelta a todo el tejido. Mira, cuando llegas a la parte del cuello tienes que hacer, yo ya he llegado todo lo que es el delantero, pues cuando llegas a la parte del cuello tienes que hacer, en vez de 5, 9. Y haces el punto bajo aquí en el centro del motivo este que tienes, que te dejaste libre. Y luego en el otro espacio de cadena vuelves a hacer 9. Y ya, como vas a bajar por el otro delantero, continúas normal. Ya he hecho aquí en el primer espacio un punto bajo y en el siguiente 5 puntos, en el siguiente punto bajo, en el siguiente 5 puntos. Bueno, pues cuando ya has dado la vuelta a todo, que ya llegas aquí al final y ya te encuentras que tienes esto hecho, aquí he hecho mi última conchita, un punto bajo en el mismo sitio donde tenía este punto bajo que iba para arriba, y ya me he deslizado al punto bajo y he cortado la hebra. Me faltaría
únicamente por terminar la parte de atrás de la espalda, esta parte de abajo, que haré lo mismo, punto bajo, aquí la conchita, punto bajo conchita, punto bajo donde tengo el motivo en medio, hago la conchita, punto bajo las cadenas, por todo. Esto último que hice aquí abajo, ya he completado el kimono. Y bueno, ya he rematado hebra, todo. Mirad qué bonito ha quedado. Ha quedado muy bonita la puntada. 6 vueltas que se repiten para cualquier talla, cualquier material. Te va a quedar bonito con todo, ¿eh? Pero a mí con este material, este color, en concreto, pues como que no tengo nada y me va a venir genial en tonos tierra para combinar con todo lo que tengo en tonos tierra. Todo no puede ser colores alegres, también hay que hacer colores de básicos para poder combinar y que sea más ponible. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy, que como siempre te digo, espero que te haya gustado, espero que te animes a hacerlo, que me dejes un like, que te suscribas si aún no lo has hecho, que es gratuito, y nos vemos muy prontito con otro tutorial. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.